fue derribado por algo que sonaba como revelación divina, que usaba el vocabulario correcto, que venía de un hombre con credenciales religiosas. Fue derribado por una falsa palabra profética que resonaba con autoridad espiritual. ¿Y para quién fue escrita esta historia? Para Israel. Para un Israel que estaba siendo bombardeado constantemente por voces que reclamaban hablar en nombre de Dios, que legitimaban el culto a los becerros de Jeroboam, que justificaban teológicamente la apostasía nacional. La pregunta que Dios estaba respondiendo con esta historia no era abstracta, era urgente, era de vida o muerte espiritual. ¿Cómo distingues la verdadera palabra de Dios de la falsa? ¿Cómo sabes cuándo obedecer y cuándo resistir, incluso cuando la voz que te habla parece santa? La respuesta de Dios fue brutal en su claridad. La palabra que ya tienes es tu ancla. Si Dios ya te dijo algo, ninguna otra voz puede contradecirlo. No el profeta más anciano, no la tradición religiosa más establecida, no la persona más respetada en tu comunidad. Lo que Dios ya habló permanece, y desobedecerlo, aunque sea por deferencia religiosa hacia otro profeta, tiene consecuencias. Pero hay algo más en esta historia que generaciones de predicadores han pasado por alto. El anciano profeta de Betel vivía en Betel, vivía en el centro de la corrupción religiosa de Jeroboam y había aprendido a coexistir con ella. Había aprendido a usar el lenguaje de la profecía sin la fidelidad que esa profecía demandaba. Era un hombre que sabía cómo hablar el idioma de Dios sin vivir la obediencia de Dios. Y cuando vio al profeta de Judá, algo en él quiso sabotear esa pureza, esa firmeza, esa fidelidad que él mismo había perdido hace mucho tiempo. ¿Cuántos creyentes hoy son como ese anciano profeta? ¿Cuántos llevan años en la iglesia? Conocen los versículos, saben el lenguaje correcto, pero han hecho las paces con su propio Betel interior, con sus propios becerros de oro, con sus propias áreas de compromiso y desobediencia. Y desde ese lugar, con toda la autoridad de su experiencia religiosa y su vocabulario espiritual, le dicen a otros que Dios entiende, que Dios es flexible, que lo que Dios claramente dijo ya no aplica en este contexto particular. El mensaje que Dios le estaba mandando a Israel a través de esta historia era devastador en su simplicidad.